no solamente una, de alguna forma, pues una buena idea, sino más bien la idea es que te vaya formando en algo que yo creo que es necesario antes de pasar a eso, que es la automatización. Para poder automatizar, tienes que cambiar tu chip. El famoso chip de empleado, autoempleado, etcétera, tiene que transformarse irremediablemente en el chip de empresario, inversionista, etcétera, 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 ¿no? Eso es un cambio que, como les decía yo hace rato, me tomó 17 años, ¿verdad? Pero cambiar ese chip, gracias hoy día a la inteligencia artificial, honestamente es mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos paradigmas. Esos paradigmas los despedaza la inteligencia artificial. ¿Sí me explico? O sea, algo que tú creías antes que no se podía hacer, pues ahora te das cuenta que lo puedes hacer en 5 segundos, ¿no? Ese tipo de ejemplos desbaratan muchas creencias, muchas ideas, muchas situaciones, ¿no? Pero hoy lo que tú estás viendo en la pantalla probablemente sea la realidad de muchos de nosotros, incluso todavía me puedo incluir ahí, o sea, todavía no estoy libre, ¿no? Como dice la portada. ¿Sí me explico? O sea, esa libertad se construye a base, en este caso, de automatización, pero para poder lograrlo hay que cambiar, pues, esos paradigmas. Entonces, un negocio que sea funcional, probablemente ya lo tengas. Un negocio que, de alguna u otra forma dependa de ti, pues, probablemente siga siendo, aunque un dolor, también una realidad. Un negocio en donde ya no seas el que factura, el que domina la ejecución, el que apaga los incendios, el que está en mis lugares al mismo tiempo, bla, 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 bla. Es un proceso, ¿estamos de acuerdo? Y eso necesita dejar de ser, paradójicamente, pues, un mecánico. O sea, imagínense un taller mecánico sin el mecánico, pues casi, casi que no existiría el taller. Ese es el paradigma del mecánico, ¿me explico? Pero el paradigma del dueño del negocio, de la agencia de Speedy, no creo que esté atendiendo este, de mecánico en las miles y miles de sucursales que tiene, ¿me explico? Ese es un cambio de paradigma, ¿no? En lugar de ser el mecánico, pues hay que convertirse en el diseñador, ¿verdad? En el arquitecto. Para lograr eso, nuevamente, pues hago énfasis en el tema de los paradigmas. El abismo es tener algún negocio que hoy día sea exitoso. Seguramente tú tienes un negocio. Ese negocio ha tenido éxito, o sea, a final de cuentas no estarías aquí, pues si no tuvieras éxito en tu negocio porque ni siquiera tendrías para vivir, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo que hay que hacer con eso es que hay que transformar ese conocimiento, esas ideas, esas cosas que tú estás haciendo, hay que transformarlas pues en otras situaciones, ¿sí? En primer lugar, pues hay que transformarlas en ¿cómo se llama? Pues en una nueva forma de hacer las cosas, ¿sale? Y eso es que tú comiences a ver cuáles de tus conocimientos, cuáles de tus ideas, cuáles de tus actividades hoy son repetitivas. O sea, es muy fácil, identifica qué actividades son repetitivas. Por ejemplo, la prospección es repetitiva, ¿estás de acuerdo? Las Ujú, llamadas son repetitivas, las cotizaciones son repetitivas, los speech son repetitivos. ¿Sí me explico? Todo eso que es repetitivo se puede automatizar, nada más que tu paradigma te dice que no, que tú lo tienes que hacer. Entonces, si tú eres de los que anda así como en la figura que está atrás de esta imagen, con un chorro de post-it pegados para hacer tantas cosas que tienes que hacer, pues aguas, ¿no? Porque ahí empieza como que seguramente algunos de esos post-its se repiten cada semana. ¿Me explico? Y es lo que hay que ir empezando a checar, a ver cuáles los post-its rosas, los post-its amarillos, los verdes, esas son repeticiones, ¿sí? De esas repeticiones, pues déjame decirte que pues, este no es un taller, o sea, este es una forma de ver esta situación, este grupo como una alianza estratégica, ¿sí? Una alianza donde lo que vamos a hacer es todos juntos convertirnos en arquitectos. Les estaba poniendo hace ratito el ejemplo de Jorge Serratos. Yo estuve en el evento de Oso Traba en enero de este año y les repito, había ahí 10,000 personas conectadas, ¿sale? Viendo una información como la que estamos viendo ahorita, pero había 10,000 personas, ¿sí? Entre esas 10,000 personas, ¿cuántas personas crees que compraron
pues algo ahí con el oso. A ver, números, alguien ahí que abra su micrófono. Los invitados. Generalmente es el 15% de conversión. Sí, o sea, ¿cuántas personas se convirtieron en clientes ese día para Oso Trama? El Números al 15%. aire. 15%. ¿Cuántos? 15%. ¿Cuántos 15% eran? serían 1,500. ¿Cuántos eran? ¿Quién más dijo? ¿Eran 10,000? Eran 10,000. 20%. Entonces sí, 20% serían 2,000. las personas. Sale, ya pusieron ahí un par de ejemplos, ¿no? Uno dijo 15%, otro dijo 20%. Si lo llevamos a números, estamos hablando de entre 1,500 y 2,000 personas. Bueno, ninguno de los dos le atinó, fueron 3,000 personas. Ahora multipliquen en sus calculadoras mentales o físicas, multipliquen 3,000 por $20. ¿Cuánto da? 60,000. $1,000. $60,000. El Oso Traba en una sesión de 10,000 personas se llevó $1,200,000. En una sesión de 10,000 personas que duró 45 minutos. ¿A quién le gustaría facturar en lugar de 2,000 pesos, 10,000 pesos, 100,000 pesos? Facturar 1,200,000 en una sentada de 40 minutos. ¿Verdad que a todos? Ahora, ¿qué crees? Que esa conversión se dio como en 5 o 6 eventos. O sea, el Oso Traba en diciembre y enero se llevó 6 millones o 10 millones de pesos. ¿Me explico? Trabajando, multiplica 6 por 40 minutos. Obvio, ahí va, como dicen, detrás de las cámaras hay más, ¿no? ¿Sí? Pero, pues yo te estoy poniendo el ejemplo ahorita de lo que se facturó en ese proceso. ¿Sí me explico? Entonces, si tú quieres hacer ese cambio de paradigma, pues en algún momento el Oso Traba pues tuvo que cambiar de paradigma, ¿verdad? Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Para que eso sea posible. Entonces, ¿por qué te digo que esto es una alianza estratégica? Porque en algún lugar lo tienes que aprender, pero no basta con aprenderlo, tienes que ejecutarlo. Les decía yo que a mí me ha tomado 17 años cambiar el chip. ¿Sí me explico? Y lo he logrado 3 veces. 3 veces logré ese mismo proceso. Esta última vez parece que estoy pariendo, ¿no? Porque me costó más que nunca, ¿no? Pero bueno, pues les dicen que el dolor crece, ¿verdad? Digo que el crecimiento duele, ¿verdad? Pero bueno, pues lo que estamos haciendo es juntos ir hacia allá. Y juntos es más fácil, por eso somos una comunidad que además tiene que ver con las finanzas, ¿vale? Entonces, fíjate todo lo que está aquí en pantalla, muy brevemente. Si tú quieres ser un arquitecto de imperios, pues necesitas una mentoría, necesitas un programa, necesitas una comunidad, necesitas todo eso, porque esas pruebas y errores, por ejemplo, hace ratito, acá nuestro buen amigo nos compartió una práctica para lograr sacar de cloud contactos en una sentada, sacarle 50 contactos a cloud. ¿Sale? Le pasas ya nos pasó incluso la lista de doctores ahí en el grupo. ¿Sale? Entonces, uno de los objetivos de esta comunidad es que hagamos ese tipo de prácticas comunes, o sea, cosas que nos faciliten la vida a todos, que nos vuelvan más fácil las cosas, etcétera, pues que lo hagamos, ¿sí? Que obtengamos ese tipo de valores como comunidad. Otra cosa también es que aprendamos a hacerlo, pero otra cosa más todavía es que aprendamos a cómo se puede hacer automatizadamente. Imagínate que eso pasara cada segundo en tu negocio, que 50 contactos nuevos, ni siquiera tuvieras que llamarles tú, ni siquiera tuvieras que contactarlos tú, ni siquiera tuvieras que hablarles tú. ¿Me explico? Que les hablara la automatización. Sí se puede. Vamos para allá. Ahora bien, yo en este camino, pues he experimentado un viaje. ¿Sí me explico? Un viaje que me llevó 17 años. Tuve una agencia de marketing. Después, por primera vez en mi vida, logré esto que te estoy explicando, que todo fuera automatizado y vender $1,000,000 en 10 meses. Pero después fui a la quiebra por diferentes aprendizajes que necesitaba, digamos que aprender, ¿verdad? De esas experiencias
pues me di cuenta de muchísimas cosas. Entre esas cosas, pues este ser humano que está aquí, pues tuvo que tener una serie de dolores, ¿no? De todos esos dolores, el aprendizaje fue muy grande y luego lo logré por segunda vez, unos 6 años más tarde, con un negocio de inversiones y de otra vez pasó algo parecido, pero la tercera vez que lo logré, que fue a través de unos dispositivos que se vendían en línea, yo logré que las personas buscaran en Google el nombre de ese dispositivo, me encontraran a mí y llegamos a vender hasta 15, 20 dispositivos en un mes con un valor superior a los 50,000 pesos. Ya te imaginarás, las ventas eran de entre 300 a 700,000 pesos mensuales, con una utilidad del 30%. Todavía no era lo que te estoy platicando ahorita, pero ahí viene. Después la distribución de ese concepto la quitaron, que porque yo tenía una ventaja competitiva sobre los demás distribuidores y me quitaron la distribución de ese tema, ¿no? Entonces yo dije, no, pues no me vuelve a pasar ni con otra cosa que yo no sepa hacer ni con lo que sea. Lo voy a hacer con mi propio concepto, con mi propia idea, con mis propias formas, con mis propios conceptos, ¿no? Entonces, últimamente desarrollé esa estrategia, que es lo que te decía que me llevó para ir chayotes, pero la inteligencia artificial facilitó todo el camino. Y esto se logró en muy poco tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inteligencia artificial hoy, pues acorta esa curva de aprendizaje de 17 años a 3 semanas o a 2 días o a 2 horas. ¿Me explico? Esa inteligencia artificial sabe todo esto que te estoy explicando y mucho más, y entonces solamente es cómo tú se lo pidas y cómo tú puedas obtener eso que te está tal vez hoy quebrando la cabeza, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, ¿qué vamos a hacer en esta comunidad? Vamos a aprender a hacer eso juntos, ¿sale? Vamos a aprender cómo la inteligencia artificial nos puede enseñar eso, como con otras enseñanzas como las de Lupita, como las de Alex. Por ejemplo, Alex la semana pasada nos habló de crédito, nos habló de apalancamiento financiero, nos habló de varias cosas como esas, ¿sale? Luego nuestra compañera Lupita la próxima semana nos va a hablar también de de la parte financiera, de cómo hacer cambios igual en paradigmas, en prácticas, en otras cosas, y cómo llegar a esa idea. Hoy yo te estoy hablando de inteligencia artificial y otras cosas, que la realidad es que pues está padre utilizarla como hobby, también está padre utilizarla como negocio, pero bueno, aquí hay testimonios, ahorita les voy a abrir el micrófono de dos compañeros que ya tomaron sesiones conmigo, que no es lo mismo embotellarse de conceptos y de prompts y de los resultados que hace la IA, porque después, en lugar de que tú pongas a trabajar a la IA te pone a trabajar a ti, y eso tampoco es el objetivo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Fíjate, porque la IA tiene tanto conocimiento que si tú no sabes cómo explotarla, la que termina explotándote es ella. ¿Sí me explico? Te voy a poner un ejemplo que hoy es parte de lo que hoy les quiero compartir. Les voy a regalar un PDF a todos los que hoy se registraron con nosotros y se compartieron aquí, porque en ese PDF les voy a enseñar algunas cosas de IA que son bastante útiles, pero después quiero enseñarles también cómo los paradigmas los van a abordar, y si no tienen cuidado con los paradigmas, pues los van a absorber, ¿sale? Porque la mentalidad de empleado la tenemos programada y tatuada y metida hasta los tuétanos. Entonces, siempre nos gana, ¿vale? 10 prompts. Este regalito que está por acá es una, se los quiero explicar aquí en pantalla para que lo veamos de manera más práctica, ¿vale? 10 prompts. Digo, yo soy ingeniero en sistemas de formación. También quiero que entiendan esto porque el uso de la IA no es el mismo, obviamente, de una persona que tiene a lo mejor una buena experiencia con la IA o en conocimiento, a alguien que en su formación pues estuvo en la creación de la IA, ¿me explico? O sea, yo me acuerdo que yo gané un premio
casi, casi que me regaló después un doctorado, fíjense. Yo estuve en una clase de inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial, pues casi, casi que todavía ni existía, ¿no? Apenas estaban creando los primeros modelos de inteligencia artificial cuando yo estudié la carrera. Un profesor me vio en esa clase, me dio clases, mi buen amigo Cristian, y Cristian, derivado de esa clase, pues le generé una buena impresión, me dio un par de clases más. Más tarde, pues hace unos años me contactó y gracias a, pues en realidad a las clases, yo obtuve un doctorado, honoris causa, porque él me promovió con unos doctores, pues por el legado de unos conocimientos que yo he estado impartiendo, ¿no? Entonces, a lo que quiero decirte con esto es, el entendimiento de la inteligencia artificial es un concepto, ¿vale? Cómo una máquina puede llegar a pensar como una persona, ¿no? Pero ¿cómo puede llegar eso a automatizarse? O sea, almacenarse en una memoria, guardarse, después convertirse en un conocimiento que se puede reutilizar. Exactamente lo que hace un ser humano, ¿me explico? O sea, aprender algo y después volverlo a hacer, ¿estás de acuerdo? Ahora, tú puedes aprender cualquier cosa y volverla a hacer, pero conforme la aprendas, pues tal vez la forma en que la aprendas puede ser distinta. Ejemplo, si te la enseña el buen Roy García, o si te la aprendes tú solo, pues puede ser distinto, ¿me explico? Porque el aprendizaje ya tiene como también un proceso de aprendizaje en sí mismo. Ese proceso puede provocar que el aprendizaje que tú tengas, pues sea muchísimo más simple o mucho más productivo, o mucho más específico. Este es el caso de estos comandos. A todos los que se conectaron hoy, yo se los voy a regalar, se los voy a pasar. Son comandos que yo desarrollé, algunos de ellos, ¿sale? Algunos son para finanzas, para que hagas un plan financiero, para que hagas un análisis de tus finanzas, otros son para que hagas otras cosas un poquito más como de toma de decisiones, oye, ¿qué me conviene más esto o lo otro? Etcétera, etcétera. Y esos comandos vamos a verlos en un ejemplo específico hoy, muy sencillo. Fíjate, tú tienes seguramente ya en tu arancel de conocimientos un taller de finanzas personales. ¿Estás de acuerdo? Ya alguna vez tomaste un curso de finanzas personales. La respuesta es, o la pregunta del millón sería, ¿por qué no lo aplicas? ¿O por qué no lo estás haciendo? Tal vez porque hay que registrar los gastos, tal vez porque hay que llevar un orden, tal vez porque no tienes ese orden, tal vez por emociones, por pensamientos, por creencias, por muchas cosas, ¿no? La cuestión es que, ¿qué pasa si esas creencias, como les decía hace rato, se eliminan gracias a la inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial tendrá paradigmas y creencias limitantes? Pues tal vez sí, ¿no? Tal vez tiene algunas limitaciones, pero no creo que sean las mismas que tenemos todos nosotros. ¿Sí me explico? Todos nosotros tenemos pues un montón de paradigmas, creencias y la mayor parte de ellas son limitantes. De estas creencias, ¿cuáles de ellas podrían ser útiles para llevar a cabo pues un análisis de tus finanzas? ¿Y cuáles te estorbarían? Las que te ayuden pues serían quiero tener más orden, quiero tener unas finanzas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Las que no te dejen serían no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo una aplicación, bla, 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 bla. ¿Sale? Cuando tú cruzas esas dos creencias, las que sirven y las que no sirven para lograr ese objetivo, llega un resultado. ¿Estás de acuerdo? De ese resultado que llega, ¿qué crees? El detalle es que de ese cruce, pues tal vez el resultado no te guste que sea hoy, no tienes lo que tú quieres, ¿no? Entonces, cuando tú se lo pasas eso a la IA, pues la IA no tiene sentimientos, todavía ya lo están desarrollando, de hecho ya hay inteligencia artificial con emociones, pero bueno, mientras llegamos allá, aquí en el uso cotidiano y en los robots en la casa, etcétera, pues vamos a que en tus finanzas evitas eso con la inteligencia artificial. Y entonces tú lo único que le tendrías que pasar sería un listado de tus gastos o un listado de tus, no sé, y le podrías ayudar, o sea, podrías generar un chat especial con la IA que te ayude a llevar tus finanzas, ¿me explico? Entonces tú no le pasas un registro de tus gastos, o hasta se los dictas, o hasta se los lees, o hasta se los platicas. ¿Sí me explico? Y entonces no hay pretexto, podrías ir manejando y platicando con la IA sobre tus finanzas. No hay pretextos para no llevar un registro, no hay pretextos para tener una aplicación, no hay registros, no hay pretextos para nada. Solamente ya te darías cuenta que el pretexto es
las emociones que no te dejan hacerlo, el miedo, la tal vez, no sé, algún paradigma, ¿sale? Ya identificando el paradigma, pues también podrías cambiarlo, pero bueno, ahí te dejo lo que te evitaría el paradigma, ¿sale? Ahora, después de eso, tú podrías tener un ejercicio adicional que sería cómo lograr potenciar tu negocio con marketing, con automatización, con otras cosas, con inteligencia artificial. Ya varios lo están haciendo. Hace rato nos compartían un comando para sacar los 50 médicos de la zona o del lugar, con todo y teléfonos verificados y muchas otras cosas, ¿no? Entonces ya veíamos ahí ejemplos de eso con un compañero acá. Ahora, todo esto cada vez va a ser más cotidiano, más cotidiano, más cotidiano. Entonces, el uso de inteligencia artificial que creen no es suficiente. Hay que ver cómo esa inteligencia artificial pueda pasar a un proceso ya de automatización absoluta, que es lo que yo he estado trabajando en los últimos 6 meses. Implementar IA a un nivel como el que te voy a poner en la pantalla, fíjate. Les voy a poner un caso práctico mío, ¿eh? Mío, mío, así literal, de los últimos meses. Resulta que la inteligencia artificial ha provocado en los últimos meses un incremento exponencial del uso de tecnología, ¿vale? La pandemia también. Entonces, hay ese tipo de factores hoy día marcan una diferencia de lo que era hace, no sé, 20 años, ¿vale? De ese proceso que yo te estoy explicando, en la actualidad, yo decidí regresar a esto de los sistemas y de la inteligencia porque yo me había retirado hace 15 años porque yo era programador. Yo estuve programando en empresas como HP, el SAT, también en Procter and Gamble, en empresas de ese nivel, en Coca-Cola, etcétera. Trabajé 12 años en la industria. Desde muy chavito estudiando la carrera, este profesor que te dije me promovió y me jalaron en Procter and Gamble y ahí desarrollamos un sistema muy grande. Luego me jalaron a Coca-Cola y así. Me la pasé brincando en corporativos de ese tipo, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad, emprendí y pues dije una fábrica de software o una empresa de automatización o lo que sea, hace 16, 17 años, pues ahí te cuento la locura que era, ¿no? O sea, los programadores acaban de despedir a 30,000 programadores de la empresa Oracle. Imagínate, ¿no? Esta es la revolución de la inteligencia artificial, ¿sale? Entonces, a lo que voy es a que, junto con el uso de la IA, el incremento de uso de la inteligencia artificial en sistemas y en otras cosas también ha sido exponencial, ¿vale? Entonces, a lo que voy, este ejemplo que tú estás viendo en la pantalla es un ejemplo que yo he estado trabajando recientemente. Ahí te va, vamos desde abajo. Imagínate que en Google hay personas buscando cómo utilizar a este nivel la inteligencia artificial, cómo desarrollar software, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? En estos últimos meses yo programé un CRM con inteligencia artificial. Entonces, no solo para el usuario, sino también para mí, la inteligencia artificial hace por mí lo que yo tenía que hacer antes en 5 o 10 meses, ahora lo hice en 2, 3 meses, ¿me explico? Ese mismo ejemplo hoy día existe en la vida real con un sistema que iba a costar más de $2,000 millones, iba a ser desarrollado por más de 120 personas y iba a tardarse 2 años. Lo hicieron 3 programadores en 2 meses en $200 millones. Imagínate, ¿no? Es el alcance de todas estas cosas. Eso hace que el uso de la IA, de los sistemas y de todo lo que te estoy explicando, cada vez sea más común y más fácil y más económico. Lo mismo está pasando aquí. Entonces, en ese proceso, la gente se registra automatizadamente, como lo hiciste tú hoy. Te llegó un mensaje automáticamente o te inscribiste automáticamente a la sesión de hoy. Luego te llegaron recordatorios automatizados al WhatsApp para que estuvieras hoy aquí. Hoy estás aquí. Hoy recibes una forma de hacerlo, vamos a suponer, te interesa, te vas al CRM y luego va a haber un proceso automatizado de que nos vemos en una cita y si te interesa esto lo implementamos, firmas un contrato, pagas y todo fue automatizado. Esto que te estoy enseñando aquí está diseñado para facturar entre 25 y $50,000 mensuales automatizado y luego producirlos de manera automatizada también con inteligencia artificial. ¿Te imaginas el margen de rentabilidad de esto que te estoy hablando?
aunque no lo podamos lograr al 100% así, de esa magnitud, de la noche a la mañana, sí lo podemos lograr hoy en tu negocio y te voy a platicar cómo lo podemos hacer, ¿sale? Voy por último a pasar a la última lámina para ya cerrar con la sesión de hoy. Esto va mucho más allá de automatizar el marketing, mucho más allá de automatizar la prospección, mucho más allá de automatizar los contactos. Vamos a, vamos a ir más allá. Incluso vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos diga qué puedes automatizar de tu negocio. Imagínate, esa es la idea. ¿Qué podrías automatizar de tu negocio? ¿Cómo podrías lograr algo como lo que está logrando Roy García para que esa automatización se convierta en una máquina de hacer dinero? Por fin, ¿vale? Por fin. Ese proceso se puede lograr, es alcanzable hoy gracias a la inteligencia artificial, pero tienes que romper el chip, romper el paradigma, y para eso necesitas acompañamiento. Yo te ofrezco acompañamiento al nivel de la implementación de la inteligencia artificial, pero también al nivel de que lo hagamos juntos. ¿Sí me explico? No lo hagas tú solo, porque mira, si lo haces tú solo te vas a tardar 2 años. Si lo hacemos juntos, imagínate que se empieza a monetizar. Hoy tengo una doctora que acaba de empezar conmigo hace 2 meses. Por una mensualidad de uno de estos paquetes, ella hoy ya está automatizando. ¿Sí me explicó? O sea, ya sus consultas ya son automatizadas en el sentido de cuando llega el prospecto, pregunta en un chat, pregunta por precios, pregunta por ideas, lo que sea, después agenda, todo eso ya es automatizado. Después que hoy estamos pasando a la facturación automatizada, o sea, la doctora va, el cliente va a poder pedir su factura y una inteligencia artificial se la va a mandar, imagínate, ¿sale? Hace 15 días platiqué con una panadería industrial que la facturación le quita el 20% de su tiempo a la administradora y a otras personas. Estaba escuchando también otro caso de una clienta que es un médico que atiende 8 pacientes al día. Esos 8 pacientes al día, el 20 al 40%, ya recientemente el 40% le pide factura, porque son gastos médicos a veces que son gastos médicos mayores. ¿Sí me explico? Entonces, imagínate que el 40% de los pacientes le pidan factura al doctor. ¿Quién crees que hace las facturas? ¿Cuánto tiempo de su día crees que el doctor pasa haciendo facturas? ¿Sí me explico? Entonces el doctor, pues evidentemente que quiso uno de estos planes porque quiere que hagamos eso juntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? La cuestión no es nada más quitarle al doctor ese tiempo de encima, ¿me explico? Es que podamos ver qué vamos a hacer con ese tiempo. Entonces, la siguiente propuesta para la otra doctora fue, ¿qué pasa si empezamos a vender tu conocimiento? Y entonces ella adquirió el plan intermedio que está aquí en medio, está pagando 10,000 pesos mensuales y ya automatizamos la prospección, la agendamiento y ahorita vamos a implementar el conocimiento. Ahorita lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial es un curso que ella da hoy, se va a automatizar, se va a poner en línea como tú lo viste hoy, así tal cual como lo hiciste hoy, o sea, viste lo que te llamó la atención, te registraste, compraste y la idea es que sea un oso traba de la salud ginecológica. ¿Sí me explico? Eso es lo que vamos a hacer con la doctora ahorita, que vamos a empezar a hacer a partir de hoy, porque ya hoy le pedí que empezáramos y me mandó ya las láminas, incluso ya las tengo ahí listas. Y pues bueno, te voy a compartir eh, cómo podemos seguir desarrollando esto juntos. Hoy voy a regalar 3 asesorías a 3 personas que levanten su mano y me escriban un mensaje de cómo podemos automatizar algo. La consultoría que vas a automatizar va a ser gratis, esa vale al menos unos 5,000 pesos aquí a los amigos que ya estuvieron conmigo, pero te la voy a regalar hoy para que tengas una idea de qué podrías automatizar, no desde lo que tú crees que puedes automatizar, porque yo creía que podía automatizar otras cosas que hoy no estoy automatizando. ¿Sí me explico? No le hagas caso a tus paradigmas, hazle caso a la inteligencia artificial. Hoy esto me dio la oportunidad de lo que te acabo de explicar hace rato. Hoy le hice caso a la inteligencia artificial y primero voy a automatizar lo que te acabo de explicar hace ratito, el proceso de venta de software y otras cosas automatizadamente, que me va a dar de
$25,000 a $50,000 mensuales. Con eso, con un margen del 70% de utilidad, ¿qué podría hacer yo en todos los otros procesos que quiero automatizar? No sé si ya te cayó el 20. O sea, no automatices lo que tú creas que necesitas automatizar, porque eso es trabajar para la IA. Si tú haces que la IA trabaje para ti, vas a llegar a una conclusión como la que te acabo de dar, y para eso se necesita un poquito de estrategia. Esa estrategia yo ya la sistematicé, la metí en una inteligencia artificial y hoy se lo podemos preguntar a la IA con una metodología. ¿Me explico? Cuando se lo preguntas de esta manera a la IA, te va a quedar algo como lo que viene a continuación. La próxima semana vamos a tener otra formación como la de hoy con una compañera, ¿sale? Esa compañera, ya la estamos viendo ahí en la pantalla, es mi compañera Guadalupe Rueda. Ella es una experta en estos temas del dinero. Nosotros necesitamos, como te dije, seguir rompiendo paradigmas. Entonces ella ya lo hizo, ya estuvo trabajando con Jorge Cerrato, ya estuvo trabajando con todo esto de manera, pues muy, muy interesante. Lo que yo le decía a mi amiga es que, bueno, de lo que ella ha pagado por lo que vamos a hacer acá de este lado, pues es mucho más simple, fácil y práctico hacerlo de este lado. Pero bueno, ella te va a enseñar no eso, sino cómo puedas seguir cambiando ese chip, rompiendo esos paradigmas y construir esa máquina de dinero a nivel físico, mental, emocional, espiritual. ¿Sale? Y ella te lo enseña en su próximo webinar, el próximo jueves a esta misma hora. Ahora bien, vamos a regresar acá al grupo para ver quiénes levantaron la mano para las 3 asesorías que vamos a tener este próximo tema de la metodología de inteligencia artificial que les decía. Todavía no veo ningún mensaje en el chat, ¿vale? Así que, bueno, las 3 asesorías que les dije, pues ahí están. Bueno, ya levantó la mano ahí nuestro amigo. Gracias. Ahí te contacto, ya sé quién eres porque nos compartiste lo de los doctores. ¿Quién más dice yo? Pedro Morrial, ahí Gracias. está ya. Yo, ¿Queda una? ¿Quién más, amigo? Quién más dice yo? ¿Qué vamos a hacer? Mira, este camino no es para todos, o sea, tristemente no es para todos, para los 3 primeros que levantaron la mano, pero en segundo lugar, tampoco es para todos. ¿Por qué? Porque implica que tú ya tengas, digamos, un negocio exitoso, que tú ya factures probablemente, pues, o tú o el concepto que tú tienes facture más de 3 millones. Eso es importante, ¿sale? Eso se puede lograr creo que en casi cualquier negocio hoy con este tema de la IA, pero bueno, que tengas al menos 3 o 4 de estas características, más bien 4 de estas características. Facturación anual superior a 3 millones. Equipo de más de 5 personas. Un proceso clave que se pueda sistematizar. Una metodología propia que puedas llegar a transferir como un conocimiento. ¿Vale? Que busques una libertad geográfica y mental. O que te motive a crear algo que trascienda. Esas son las 4 de esas características que necesitas tener para que eso te funcione. ¿Sí? Ahora bien, estas 3 personas que ya levantaron su mano, vamos a platicar y en esos 45 minutos vamos a diseñar una estrategia para que ellos diseñen un concepto como este que te explicaba yo. A mí me tomó unos mesecillos, pero gracias a eso desarrollé esta metodología. Esa metodología se la pasas a la IA y en 15 segundos te arroja de todo tu negocio qué deberías de sistematizar y qué deberías de automatizar y sobre todo qué es lo más rentable. Eso te tiene que hacer clic a ti, ¿vale? De lo que te haga clic a ti, pues encontrar entonces ahora sí un plan de trabajo. Con ese plan de trabajo se diseña ese plan y si quieres hacerlo conmigo, lo puedes hacer, también lo puedes hacer por tu cuenta. Yo te recomiendo que lo hagas conmigo por una razón, porque yo ya pasé por ahí. Ahora bien, esos precios que acabas de ver son precios de lanzamiento. Ya ahorita pues estoy empezando a tener estos primeros proyectos que te dije y desafortunadamente pues se me está limitando el tiempo, aunque cada vez estoy automatizando más, pues en un momento dado no puedo atender por ahora a más de 5 arquitectos de imperios, ¿sale? O sea, 5 personas como la doctora, como el otro doctor, como una empresa de grúas y como estos nuevos posibles 3 que lo empiecen a hacer para atenderlos efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Vamos a hacer una comunidad, vamos a hacer un grupo en donde podamos hacerlo juntos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a reunirnos semana con semana
para ver la implementación de tu automatización, ¿vale? En los planes estos compartidos. En esos planes compartidos, solamente ahorita también por lanzamiento voy a tener la posibilidad de hacerlo de manera así compartida, porque ya más adelante, pues ya los proyectos van a ir creciendo y entonces cuando tenga estos proyectos que te decía de 25 a $50,000 automatizados, pues ¿dónde crees que va a estar mi foco, no? O sea, no puedo darle todo el foco a todo, ¿sí me explico? Pero sí puedo enseñar a utilizar la IA para que lo logren y que la puedan cada vez sistematizar más. Entonces, ahorita que tenemos tiempo, pues vamos a hacerlo juntos. La próxima semana te esperamos aquí a la misma hora en el mismo canal. El grupo ahorita me gustaría ver un poquito de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene dudas o preguntas de lo que acabamos de platicar? ¿Quién dice yo? Por ejemplo, pregunten ejemplos de cómo lo pueden hacer en sus negocios. Yo ya tengo varios meses haciendo esto con mucha experiencia ya, de varios casos de éxito. Así que pregunten, o sea, a lo mejor puedes preguntar cómo lo puedes hacer en tu propio negocio. A ver, adelante, Cris. Fíjense, en el caso de Cris, incluso ya lo estoy estudiando porque ya le he estado ahí diciendo que me dé una cita y no me la da todavía, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ya tuvimos una primera cita. Entonces, yo ya estudié el caso de Cris. ¿Qué fue lo que hizo Cris? Pasarme su PDF de servicios y su página web. Eso yo lo meto a mi metodología y unos algoritmos de IA analizan su negocio, sus servicios y su mercado, y entonces regresan aquí y nos dan ideas de qué puede ser más rentable para un despacho como SAE, que es un despacho de asesoría fiscal y de contabilidad. En este despacho, yo ahorita saqué 2 o 3 cosas que pueden ser muy rentables para ellos. En primer lugar, un, una, un sistema, desarrollar un sistema de contabilidad de estos que ya te cruzan la información que ya tienes ahí virtual y pública en el SAT, te la traes, la jalas, te traes los gastos que también ha hecho el cliente, los cruzas y en 5 segundos ya tienes una contabilidad. ¿Sí me explico? De un cliente. Eso es algo que va a dar productividad y para todos tus contadores y para todos tus personal de una manera impresionante. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese sistema? 2 cosas. Uno, lo vas a utilizar internamente, ¿sí? En tu equipo de trabajo para que la contabilidad sea súper rápida. En segundo lugar, vas a utilizar eso para abrirlo al público. ¿Sale, Cris? Y entonces al público le vas a ofrecer contabilidades de 500, de 1000 Para mi hermana, o hasta gratis. ¿Sale? cumpleaños, ¿Para qué quieres hacer eso? Tú dirías, estás loco, Roy, porque ya no voy a tener trabajo para hacer lo que hace Osotrava. ¿Sí me explico? Que en lugar de atender a uno, atiendas a 10,000. Imagínate que tengas contabilidades de $20. Multiplica 10,000 por 20. ¿Sí me explico? O sea, que hagas lo que hizo Oso Traba en una sentada. O sea, que en una sentada de las 10,000 personas, 3,000 hagan su contabilidad en 15 segundos. ¿Sí me explico? Ahora, no quieres eso para facturar 1,000,000 de pesos en una sentada. Tú quieres eso para hacer que otras personas, ese sistema les arroje estrategias fiscales, como la terminal punto de venta, como la estrategia o la asesoría fiscal, como otras cosas. Como tú no puedes vender estrategia fiscal públicamente porque el SAT te anda metiendo al tambo, lo que sí puedes hacer es que este sistema, una vez que calculó el pago de impuestos, le pueda ofrecer persuasivamente mejorar su estrategia fiscal. Y con eso puedes vender asesorías de 2,000 a 10,000 a 100,000 pesos. Cuando tú hagas eso, te va a pasar lo que Oso Traba en el segundo nivel que les expliqué hace rato. Imagínate, Oso Traba ya tiene a 10,000 personas metidas en un grupo, ya les vendió en una sentada en 40 minutos 1,200,000 pesos. Pero ya que están estudiando con él, ahora les ofrece un programa de 15,000 pesos. Imagínate que de 3,000 personas, 300 o 400 compraron el programa de 15,000 pesos. Multiplica eso y te dan más de 4 millones de pesos. Ahora, tú no ocupaste el mismo tiempo que hubieras ocupado haciendo 3,000 contabilidades, ¿me explico? O haciendo 3,000 asesorías o 2,000 asesorías o 300 asesorías. Imagínate que las asesorías están automatizadas y se hacen solas.
y que entonces tú facturas 300,000 pesos, digo, 300 personas por 15,000 pesos o por 2,000 pesos o por lo que tú me digas, en una sentada con algo que tú ya no haces, con una asesoría que ya no la das tú, ya la da la IA. La gente no sabe que la da la IA, pero tú sí. Tú la sistematizas, tú la haces un algoritmo y lo mismo pasa para José o lo mismo pasa para María o lo mismo pasa para Pedro. Esos son 2 ejemplos. Productividad para tus empleados, productividad para tus sistemas, productividad para tu trabajo y rentabilidad al tope. Levantó su mano también Lupita. Adelante, Lupita. Hola, sí, buenos días a todos. Preguntar igual, Roy, la verdad es que, digo, hoy uso diferentes herramientas de la IA para distintas consultas, y demás. Sin embargo, tampoco me queda claro, o sea, de acuerdo a lo que nos comentaste, es más como para sistematizar atención a clientes o sistematizar atención para prospección, para mandar, o sea, como que vi más ese tipo de contenido o de información, qué es lo que se pueda sistematizar o qué podría yo automatizar en mi caso. Muchísimas gracias, Lupita. La verdad es que, mira, tú puedes sistematizar todo. Escribir libros, vender libros, vender cursos, dar cursos. Todo se puede sistematizar, todo. Nada más hay que ver la estrategia de sistematización, que es de lo que se trata el programa que les acabo de mencionar. ¿Por qué creo que es importante una estrategia de sistematización? Porque si no les pasa lo que a mí. ¿Sí me explicó? O sea, de alguna forma empiezas a hacer algo, suena muy bien, pero probablemente no es lo más rentable que necesites en este momento. ¿Sí me explico? Cuando yo le fui preguntando eso a la IA de una manera mucho más profunda, empecé a encontrar los algoritmos para que te dé la estrategia más rentable en el menor tiempo posible. Les voy a poner el ejemplo de Lupita. ¿Sale? Lupita vende talleres, cursos, vende libros, vende también asesoría financiera. ¿Sale? Todo eso tú se lo pasas a la IA en un PDF, en una página web, o en un brochure, en un flyer, etcétera, con esta metodología. Esta metodología lo que hace internamente es seguir todos los aprendizajes y procesos que vivió Roy en este proceso de descubrimiento. Con eso, lo que hace es encontrar de todos esos productos y servicios que ofrece Lupita, cuál sería su producto más rentable. Construir primero ese embudo, ¿sí? Porque ese embudo te daría muchísima capitalización. En el ejemplo que yo les acabo de dar, para mí lo que cambió todo este modelo es que me dijo primero empieza por la fábrica de software. ¿Por qué? Porque la fábrica de software es algo que ahorita todo el mundo está buscando y que te podría automatizadamente generar pues de 25 a 50,000 dólares mensuales. ¿Sí me explico? En ese mismo ejemplo, en el caso de Lupita, probablemente sea el taller de finanzas, tal vez no sé, o por ejemplo, las asesorías. Las asesorías que tú estás dando, hoy las estás haciendo tú. Ujú. ¿Qué pasa si esas asesorías se sistematizan y las hace la IA? Tú pensarías, no, pues es que ya se las di a la IA y entonces ya no las hago yo. Y además, quién sabe quién ve a la IA. Ese es el paradigma no sé, del paranoico, ¿no? Pero en ese proceso, yo lo que hice, te voy a poner un ejemplo ahorita directamente en la pantalla. Tú conoces algunas de mis trabajos, de mis estrategias, de mis metodologías. Te voy a poner uno en pantalla que yo sistematicé, ¿sale? Alguno de los que están aquí por ejemplo, José, mi amigo Juan José. Juan José Becerril, amigo, abre tu micrófono. Hola, amigo Roy. Buenos días a todos. Dime, porfa, tu fecha de nacimiento. 26 de abril de 1982. Abril de 1982. ¿Está bien escrito Becerril, amigo? Sí, Creo, bueno, nada más te falta, ajá, ese espacio. ¿Ya todo bien? sí. Fíjate, tomen tiempo. Cuéntenle. ¿Cuántos segundos se va a tardar la inteligencia artificial en hacer algo que yo antes me tardaba
como casi 40 minutos. Ahí está tu propósito de vida, amigo. ¿Sale? Te lo paso al ratito, pero ¿cuánto tiempo se tardó? O sea, ni siquiera acaba de explicarlo cuando ya había terminado, ¿no? 7 segundos. O sea, eso, imagínate que da lo mismo que yo le pase una fecha de nacimiento a que yo le pase un Excel con 100 fechas de nacimiento y 100 nombres. En lugar de tardarse 7 segundos, se tardaría como 20, pero me daría el propósito de vida de 100 clientes. ¿Tú te imaginas yo calcular el propósito de vida de 100 clientes? ¿Cuánto me había tomado? O sea, como varios días de trabajo, ¿me explico? Eso, Lupita, tú lo puedes hacer en tu negocio. Que tus asesorías se sistematicen, se conviertan en algoritmos, después que se los enseñemos a la IA, que incluso se pueden ir a una página web, que después casi que el cliente se asesora solo y tú cobraste 15,000 pesos. ¿A dónde se va tu utilidad, Lupita? A mí. Exactamente. O sea, tú imagínate que de la utilidad que tú tendrías de 15,000 pesos de una asesoría, que hoy tal vez sea del 30 a 40%, imagínate que se va al 70 o al 80%. ¿Sí me explico la dimensión de lo que les estoy diciendo? Ujú. O sea, la rentabilidad se va al cielo. Esa es la idea. Que ustedes logren sistematizar todo lo que hagan, todo. ¿Por qué? Porque, ¿qué haces después con ese tiempo libre? Adelante. No, pues más cosas. No, es que yo subo la manita y veo que la de Pedro y la de Dir Dotto están alzadas y la mía se baja. Y entonces la vuelvo a poner y la vuelvo a poner. Me llamo Javier. Ah, hola Javier, discúlpame, No gracias. está bien, la verdad es que no aparece mi nombre, pero soy Javier, Javier Taboada. Ah, mucho gusto, Javier, ya. Gracias. ¿Ya ves? ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya ves, ya se volvió a bajar mi manita, entonces la vuelvo a poner porque estoy dentro de los 3 y se me baja la manita. Ah, para hacer la asesoría, ok. Sí. Bueno, yo tengo claro quiénes son los 3. Ahora, así como ustedes, muchas cosas, o sea, de verdad que ahorita yo no acabaría la clase de decirles cuántas cosas se pueden sistematizar y luego de ahí rentabilizar, porque la cosa no es sistematizarla, la cosa es rentabilizarla. O sea, el punto es que cómo lo rentabilizas después para que entonces rentabilizándolo, pues sea una máquina de hacer dinero. O sea, imagínate que las asesorías que hoy das, que tal vez te tomen una semana, te tomen 5 horas. ¿Sí me explico? Con el tiempo libre que eso te genera, ¿qué puedes hacer? O con la rentabilidad que eso te da, ¿qué otras cosas puedes sistematizar y rentabilizar? ¿Ya me estoy explicando? Sí. La cosa es que aquí es donde empezamos a liberar tiempo y a rentabilizar más y empezamos a incrementar exponencialmente las capacidades que tiene el negocio. Entonces tienes un negocio que puede ser un entrepreneur que facture, que puede ser un solopreneur que facture 10 millones trabajando 5 horas. Esa es la ventaja de automatizar, sistematizar, rentabilizar un negocio con inteligencia artificial y con sistemas. ¿Sí me explicó? Sí. Hacia allá vamos. Pero bueno, ya se acabó la clase. Ya se acabó la sesión, amigos. Nos vemos. Se grabó, las voy a mandar para que la graben. Si alguien más está interesado en alguna asesoría, con todo gusto se la puedo dar. Ya vieron que, a final de cuentas, mi asesoría no solo se paga sola, sino te rentabiliza. ¿Vale? Gracias, Roy. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Bendiciones. Fantástico, Roy, muchas gracias. Para servirles, ya estoy platicando con el buen Gracias, ahí les encargo amigo. los de RH, por favor. Claro que sí, amigo. Gracias. José, ya estoy platicando. Ah, ya se fue José. Bueno, ahí está José Becerril. No sé si era ese José. Sí, José Becerril. Es que ya estoy platicando con el buen amigo, digo, yo quise que se conectara hoy, pero no se conectó, Luis Miguel, para que empecemos a hacer algo así con Qualister, amigo. Sí, está. Y hacer Se va alianzas. moviendo. Ujú. Y hacer alianzas, porque yo me estoy encontrando con que cuando quieres sistematizar a una industria, pues no solo se necesita ROI, se necesita al experto en procesos, al experto en otras cosas, ¿me explico? Sí, totalmente. Entonces estamos en contacto, amigo, nos vemos muy pronto. Así quedamos.
Va que va. Chao. Un abrazo a todos. Ay, igualmente, gracias. Gracias, chicos. Luego me mandas la grabación, Cris.